Muy bien, yo quiero que me acompañes a un pasaje inicial, 2 Timoteo capítulo número 1, versículo número 6, segunda carta del apóstol Pablo, Timoteo, capítulo número 1, su versículo número 6. Hemos estado con la serie La vida en el Espíritu y yo verdaderamente te felicito por estar aquí. Quiero animarte a no perderte estos temas porque son clave. Y los que están en casa y no han podido estar presencialmente, no digan, es que me perdí los otros de la serie. Siempre hacemos una micro reseña para enfocarnos a lo que viene y queremos que aproveches, ¿verdad? Hemos dicho que muchas veces entendemos que las circunstancias de cualquier naturaleza pueden sacarnos de la comunión congregacional, pero algunas veces es el acomodamiento, ¿verdad? Nos acomodamos y nuestra alma dice, no, ¿para qué vas a ir? Pero cuando hay un partido de fútbol corremos, cuando hay que ir al gimnasio algunos corren y no se les nota. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Habla Jehová. Y el orden de prioridades, otros dicen me voy al cine, otros, en lugar de estar en la casa del Señor, en lugar de estar ocupados en las cosas del Señor, recibiendo la palabra. Le voy a preguntar a usted que está aquí presente y que viene los miércoles y paga el precio para estar acá. ¿Usted disfruta estar aquí? Ya oyeron, denle un aplauso a Cristo por todos mis hermanos que van a venir próximo miércoles. Te espero 7 de la noche aquí. Adoramos y recibimos palabra y Dios tiene sorpresas esas noches maravillosas. Muy bien. Capítulo número 1, 2 Timoteo, versículo número 6 y 7, conocido, dice la palabra: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Préstele atención a esto. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Si no es de cobardía, ¿de qué es? De valentía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto se traduce también templanza, que son ingredientes para lo que hemos llamado como el autogobierno. Hoy quiero hablarte acerca de la templanza, que viene de la misma familia de conceptos, pero quiero aplicarlo en dirección de lo que el Señor nos va o nos está ampliando en este estudio. La vida en el Espíritu, hemos dicho que es una nueva economía, es un estilo de vida diferente. Antes vivíamos solo en la carne porque no conocíamos, nuestro espíritu estaba muerto, no había sido vivificado, no había tenido experiencias con el Señor. Entonces, ¿en dónde vivíamos con un espíritu apagado o muerto, llamémoslo así, con un alma no en proceso de generación porque no tenía todavía la dicha de haber recibido a Cristo? Vivíamos en tinieblas. Y entonces el Señor nos saca, cuando le conocemos, de un reino de tinieblas y nos trae a un reino de luz, del reino de Satanás, que Dios lo reprenda, al reino de su Hijo amado. En este reino o en ambos reinos hay diferentes economías, son diferentes formas de pensar totalmente antagónicas. Diferente forma de hablar, diferente forma de vivir, de intenciones totalmente diferentes. ¿Y cómo podemos, llamémosle así, educar nuestra vida espiritual, nuestro ser espiritual que tiene que ser alimentado? Tenemos que enseñarle los fundamentos, darle las bases de la nueva economía, de la nueva forma de vivir. Por eso es la vida en el Espíritu, no en la vida en la carne. Y esa vida en el Espíritu, por supuesto, está sustentado por la relación que debemos de tener con el Espíritu de Dios. ¿Y de dónde sacamos la instrucción del Espíritu de Dios? Sino de la instrucción bíblica. La palabra de Dios son los fundamentos. Por eso no solo son buenas intenciones, ya hemos hablado de los almáticos. Los almáticos son, decíamos en esta serie,
Personas que tienen buenas intenciones pero están carentes de correctas direcciones. Una persona con buenas intenciones, buenas emociones, buenas ilusiones, que no tiene correctas direcciones, no va a llegar al destino. Las direcciones nos las da la palabra de Dios, la palabra escrita, que es más segura, la palabra profética escrita, más segura, y la guianza del Espíritu. Por supuesto, a esto súmale los beneficios que nos da la nueva etapa de la vida en el Espíritu, el nuevo reino, el reino de Dios, que lo disfrutamos, que tenemos también consejeros a la luz de la palabra, consejeros que nos enseñen. En la multitud de ellos, dice la Escritura, hay sabiduría. Entonces aprendimos varias cosas haciendo lo que el Señor quiere. Veíamos los parásitos del alma, ya vimos los almáticos, ya vimos los falsos redentores. No puede haber un buen almático si no hay un transmisor que active su receptor. Heridas no finiquitadas, etcétera, que hemos hablado, son las que van a tener a una persona movida por sus sentimientos, movida por sus circunstancias y por sus emociones. Pero la vida en el Espíritu implica un nuevo cambio de vida. Y estuvimos hablando acerca también propiamente del dominio propio. Y vimos textos como Proverbios 16:32, que dice: es mejor ser paciente que poderoso, más vale tener control propio o dominio propio que conquistar una ciudad. Esto está interesante para la gente que está perfilando para puestos de autoridad en los próximos días. Es más sobresaliente tener dominio propio. Otro pasaje paralelo lo dice así, 25-28 Proverbios: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Cualquiera se mete, cualquiera mina, cualquiera destruye esa ciudad porque no hay una muralla. Entonces el autogobierno o el dominio propio equivale a eso. Por eso es importante aprender cómo tener ese autodominio o dominio propio, y también, por supuesto, el autogobierno, que viene de la mano, son términos. Decíamos que Pedro enseña que lo que te domina termina siendo tu Señor. Lo que es el que te vence termina siendo tu Señor, porque te venció. Por eso nosotros, Pablo dice, no seamos vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dos naturalezas que no tienes que perder de vista: la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. ¿Cuándo va a terminar esa batalla? Va a terminar hasta que Cristo nos transforme. Pero la buena noticia es que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Todavía tenemos áreas, hermano, que está rindiendo, muriendo a lo terrenal todo el tiempo, llevar su cruz cada día, seguir al Señor, negarnos a nosotros mismos. Eso es parte del nuevo estilo. Ahora, si lo hacemos en nuestra propia fuerza, aquí voy a usar una frase: nuestra fuerza de voluntad, no lo vamos a lograr, porque estaríamos peleando con nuestros propios medios, nuestra fuerza. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Porque miren cuánta gente dice: no, ya no lo vuelvo a hacer, no, eso no me vence a mí, ya, eso ya no más. Y al rato está recayendo en lo mismo. Y al rato otro ciclo, pasa temporada tranquilo y vuelve a recaer, sea en un vicio, en una práctica, en un estilo, qué sé yo. Y entonces, ¿por qué pasa esto? Porque no solo basta con tener una buena voluntad, se necesita echar mano del recurso del glorioso Espíritu que nos dieron. Un espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a ese glorioso Espíritu que el Padre nos dio. Ahora, la pregunta es: ¿por qué, si tenemos una fuente que no es espíritu de cobardía, que no es un espíritu débil, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio o de templanza, por qué recaemos o no logramos vencer ciertas áreas? Por lo mismo,
porque no hemos disciplinado nuestra vida y ni la hemos sometido a las estrategias, a la guianza, al estilo del Espíritu Santo. De eso vamos a tocar hoy algunas cosas. Pedro dice, el contexto ya lo hemos hablado, pero solo leo este verso: ellos son esclavos del pecado, de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Uno llega a ser esclavo de aquello que lo controla. Entonces pregúntate, ¿qué te controla? ¿Te controla la carne? ¿Te controla un vicio, una práctica, un hábito? ¿Algo realmente que deshonra a Dios? Lamentablemente te tengo que decir que te has vuelto esclavo de lo que te domina. Si el Espíritu Santo es el que te gobierna, el que te domina, te has vuelto esclavo del Espíritu. ¿Cuántos anhelan ser esclavos del Espíritu, hermano? Vea por favor algunas otras cosas. Decíamos que debemos de tomar en cuenta que si no está el auxilio del Espíritu y no echamos mano de ese auxilio, difícilmente vamos a lograr. La templanza viene de la mano. En Tito, en uno de sus pasajes, enseña que los ministros, los hombres que servimos a Dios, entre tantos requisitos: marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, no pendenciero, no dado al mucho vino, no amante de ganancias deshonestas, etcétera, habla un requisito a los siervos de Dios y nos dice que sea dueño de sí mismo. Me gusta esa frase. En Tito 1 dice que sea dueño de ti mismo. ¿Cómo puedes ser dueño de ti mismo? Que tú sepas dominar. Es el autogobierno, autocontrol, es el dominio propio, pero no por tus fuerzas, repito, sino con las fuerzas del Espíritu. Es echar mano de ese recurso. Entonces, si no somos dueños de nosotros mismos, entonces ¿quién es el que está dirigiéndonos? O andamos en el Espíritu o andamos en la carne. Gálatas 5, recordemos ese pasaje, capítulo 5, verso 16. Leámoslo por favor. Gálatas 5, versículo 16. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí te habla de andar. Es una forma diferente. No provean para los deseos de la carne. La templanza precisamente es el control de los pensamientos, las palabras y las acciones. Una persona que es templada sabe controlar pensamientos, sabe controlar palabras y sabe controlar acciones. Los que practican templanza son capaces de controlarse a sí mismos y de mostrar dominio sobre sus emociones y comportamientos. Aquí hay algo interesante. Tú y yo tuvimos una vida, una práctica de vida allá afuera, allá en el mundo, que definitivamente es contraria a la vida del Espíritu. Allá afuera, mire cómo es: el que me las hizo, me las paga. Allá es ojo por ojo, diente por diente. Allá es, por ejemplo, yo no voy a dar porque voy a perder, entonces voy a ahorrar. Todo es lo contrario. Siempre el viejo hombre quería salir en caballo blanco, decimos. Siempre queríamos tener la razón en nuestra propia naturaleza baja. En Cristo, el que se humilla es exaltado. Allá afuera es el que pega primero, pega dos veces. Aquí es el que se humilla primero, Dios lo va a exaltar. Es diferente la economía. Aquí es dando, es como recibimos. Allá afuera no. Si das te vas a quedar sin nada. Da para recibir. ¿Alguien dice amén? Aquí es, hermano, mira, allá afuera es el que te las hizo, devuélvele. Aquí es, si que te golpea una mejilla, ponele la otra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es totalmente otra economía, es otra forma, la vida en el Espíritu. Y de eso se trata.
Por eso estamos reevangelizando a los evangélicos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire, hermano, necesitamos aprender. ¿Cuántos necesitan aprender más? ¿Y cuántos necesitan vivir más? Porque una cosa es que sepamos mucho y cuánto de eso vivimos. Tenemos muchas veces mucho conocimiento, pero poca vivencia. Es como el agua que tenemos en la tinaja, insípida. Necesitamos que el Señor llegue y la torne en vino, se vuelva rema, se vuelva un estilo que lo practicamos, que funciona. Ahora, andad en el Espíritu y no satisfagáis, verso 16, los deseos de la carne. Eso es clave. El estándar que el Señor nos da en su palabra es que nada nos domine excepto el Espíritu Santo. Ese es el estándar, que nada te domine, sino que sea el Espíritu. Que no sea ese temperamento, que no sean las prácticas que el viejo hombre vivió allá afuera las que te dominen. Solo tú y yo sabemos de dónde Dios nos sacó. Perdóneme, algunos lo sacó. Mire, vamos a leer una lista mejor. ¿Para qué vamos a mencionar cosas ahí fuera de la Biblia? Pero lo vamos a estudiar. Ahora, una de las cosas que me llama la atención, dice en el verso 17, porque el deseo de la carne, estoy en Gálatas 5, 17, el deseo de la carne es contra el Espíritu. Fíjese que no es solamente algo que por casualidad la carne creció y entonces es más fuerte. No, es un deseo de la carne. Si lo desea es porque quiere que tú no seas espiritual, que tu vida espiritual sea marchita. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una oposición, hay una resistencia. Por un lado, el Hijo de Dios que está frente a una tentación, hay un Espíritu Santo que le empieza a redarguir, se opone a lo que la carne le está pidiendo, cede a la tentación, mira eso, háblale, ve allá. Y entonces el Espíritu Santo empieza a redarguir, empieza a decir no vayas por ahí. Entonces hay un redargüimiento. Dichoso el creyente que atiende en ese momento esa dirección, ese redarguir, porque ¿qué va a pasar? Se va a arrepentir, se va a apartar, se va a tirar a llorar, a pedir misericordia. Pero ¿qué tal si el que está más fuerte no es el Espíritu, sino es la carne? Cuando esté frente a una tentación, hermano, de bajadita se va. ¿Por qué? Porque no le ha dado alimento a la vida espiritual. Por eso dice la palabra, andad en el Espíritu y no satisfagáis. Otra versión, otro pasaje dice, no proveáis para los deseos engañosos de la carne. Uno a veces se vuelve suministrador, proveedor para los deseos. Entonces empieza a sustentar la carne lejos de sustentar el Espíritu. Hoy que está de moda dispositivos, ya no tienes que ir a un lugar para alimentar tus sentidos. Tú los tienes en tu mano. Y es una decisión. ¿Es malo tener un dispositivo? No, a través de ese nos están oyendo allá y viendo en casa con la palabra de Dios. Y recibimos cosas muy lindas. El uso indebido por falta de templanza, por falta de dominio propio, por no ser espirituales, es lo que puede llevarnos a algo que puede ser un elemento de mucha bendición, de mucha productividad, se vuelve de destrucción. Porque entonces la persona que no es guiada por el Espíritu es guiada por la carne. ¿Y qué va a apetecer? Pornografía, violencia, ver cosas ocultistas, curiosear esto. Hay otras páginas, entremos a esas páginas oscuras y empezará a incursionar en algo que lo que está haciendo es volverse proveedor. ¿Quién cree usted que va a dominar en él? La carne, la vieja naturaleza. Por eso constantemente, y lo sabe lo más tremendo, hermano, que el pecado embrutece. Una persona que practica el pecado ha caído en un embrutecimiento. Ya vamos a ver eso más adelante. Entonces, la vida en el Espíritu tiene que ver con una relación continua al Espíritu Santo. Ahora,
veamos unos puntos claves que yo quiero que con esta dirección tengamos este entendimiento. Fíjese pues, dice Gálatas capítulo número 5, versículo 19. Veámoslo, 5:19 de Gálatas, para ver cómo estamos en este tipo de batallas. Manifiestas son las obras de la carne, que son 2 puntos. Agréguele obras, algunos le llaman frutos, algunos le llaman evidencias de la carne. Bueno, 2 puntos. Adulterio. ¿Qué es el adulterio? Relaciones sexuales con otra persona que no es el cónyuge. Hay adulterio espiritual también, pero eso no vamos a entrar. Fornicación. Fornicación es todo lo que equivale a inmoralidad sexual. Es sodomía, es uso de las relaciones sexuales inapropiadamente, que van contra naturaleza. Ahí viene el homosexualismo, el lesbianismo y por supuesto todo lo que es relación sexual o inmoralidad sexual antes del matrimonio. Hay personas que están jugando con fuego, por eso Pablo dijo, mejor es casarse que estarse quemando. Jovencitos, jovencitas que están, hermano, en aquella pasión desordenada, terminan, no, yo no he pecado, hermano, no he fornicado, pero una inmoralidad terrible. Ahí dejémoslo, entendido por señas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Puso serio, por eso vamos a otro punto. Pero es necesario hablar esto. Ahora, ¿qué dice aquí? Inmundicia. Todo lo que vuela a inmundo, eso también son obras de la carne, los frutos de la carne. Lascivia. Lascivia es como el veneno, hermano, de la vieja naturaleza que va detrás a apetecer todo lo que es carne, apetito de la carne, en categoría de inmoralidad. Verso 20. Idolatría, otra obra de la carne, idolatría. Hechicerías, oiga por favor, buscar las cosas espirituales a través de las vías incorrectas. Gente que busca que le hable su prima, su tía, y va a buscar al brujo del kilómetro 18 por allá, y ahí me habló tu prima, ¿y qué te dijo? Que está bien. Está hablando con un medium, con un demonio estaba hablando. Entonces, hechicerías, que le pasaron el huevo, la ruda, la chilca, la hierbabuena, no sé qué. ¿No quiere el marido estar con usted? Amárrelo, haga este amarre. Ay, que reprenda Dios al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Hechicerías, esas son obras de la carne, hermano. Enemistades, enemistades. Miren, hay gente que es tan pleitista que se volvió su estilo de vida. Por cualquier cosa pelea. Y entonces, como pelea por todo, todo el mundo es enemigo de él. Qué triste cuando hay un enemigo y es Satanás, y que Dios lo reprenda, el enemigo de nuestras almas. Pleitos, viene de lo mismo. Celos, los celos es obra de la carne. Celos, hermano, iras, contiendas, pleitista, hermano. Mire, donde lo ponen hace problema, contencioso. Disensiones, que su traducción más amplio es divisionista, divide a lo que está en armonía, llega ahí para dividir, para meter cizaña. Esos son frutos de la carne. ¿Sabe cómo se hace eso muchas veces? Con la murmuración, con la detracción, estar hablando mal de alguien, murmurar, el chisme. Cuando alguien le llegue así, párenlo, hermano. ¿Sabes qué? Si es hermanita, dígale, ahorita viene un retiro poderoso. Y si es hermanito, dígale, ahorita en un ratito va a haber el retiro de los hombres. Anda, que el Señor te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Alguien me dijo una ocasión, pastor, yo ya fui a un retiro de esos espirituales bien bonitos que buscamos de Dios. ¿Será que puedo ir otra vez? Ay, papadito, le dije, mira, 7 zambuidas de Naamán, se le va la lepra, perdón, 7 zambuidas en el Jordán, se le va la lepra a Naamán. Así de que si ya fuiste 1 o 2, anda por otra. El que esté limpio, límpiese más. ¿Cuántos dicen amén? Es de buscar más y más y más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un aplauso a Cristo. Solo leamos la listita, por favor, rápido. Dice, envidias,
disensiones, herejías, los que toman y tuercen la palabra, envidias. Mi hermano, mire, cuando usted ve que alguien tiene éxito, ¿qué siente? Me dijo un hermano: cada vez que yo te veo en victoria, se me retuerce el colon, me dijo, hermano. Le daba envidia. Cuando usted ve a aquella persona que no le simpatiza y le va mejor que usted, ¿qué siente? Le enseña su carro que le regalaron a él, ¿verdad? Que se lo ganó con esfuerzo. Mira mi carro del año, blanco, lindo, hasta con una moña se lo llevaron. Él quería que usted se gozara. ¿Qué dices tú? Lástima que no es negro, ¿eh? Esa es pura envidia, hermano. No tú, el que piensa así. Gocémonos con los que se gozan. ¿Cuántos dicen amén? Pero si no nos gozamos, sino que el colon nos da vuelta, entonces hay envidia. Homicidios. Dirá alguien: hermano, yo no soy asesino. No tienes que usar un revólver para matar a alguien. Solo aborrécelo en tu corazón, ódialo y ya no. ¿Cuánto llevaremos en la lista? Me dijo alguien en una ocasión: el que aborrece a su hermano en su corazón ya cometió homicidio. Qué triste, hermano. Vienes a Cristo y todavía con ese problema. Y algunos aborrecen literalmente a sus hermanos biológicos, otros a sus padres. Mire, yo de veras le digo con todo mi corazón, no es para amenazar o acusar a nadie, sino conoces la verdad. ¿Para qué? Para que la verdad te haga libre. ¿Alguien dice amén? Porque si nos dan solamente fresas con crema, no, espinaca, para que aunque tenga hierro, pero nos va a nutrir. ¿Alguien dice amén? Piensa, si estás en discordia con alguien, eso es uno de los problemas más terribles en el ministerio. Estos 36 años de ministerio de tiempo completo, he visto de todo, hermano. Y hay gente que se va a la tumba sin perdonar a su ser querido. Qué triste. Hay gente que dice: si fulano volviera a nacer, yo lo mato, pastor. Ay, hermano, a saber si ya nació de nuevo. Homicida. Borracheras. Otros obras, frutos de la carne. Las borracheras, hermano. Gente que no puede dejar el licor. Gente que no, y si tengo fuerza de voluntad, eso no me domina. Al rato, pum, y va y reincide. Póngale ahí toda la clase de drogas, orgías. Son todas esas inmoralidades, y muchas veces en grupo. Cosas semejantes a estas, o sea que hay más, pero no las menciona. ¿Qué son estos? Frutos de la carne, obras de la carne, evidencias de la vieja naturaleza, acerca de las cuales, dice el verso 21, os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La práctica hace al maestro, dice el dicho. Alguien podría resbalar en alguna de esas áreas, a lo mejor. Pero ¿qué hace el Pedro cuando resbaló? Le cantó el gallo, lloró amargamente, se arrepintió, el Señor le dio oportunidad y volvió a incorporarse. Si alguno hubiese cometido pecado, abogado tiene para con el Padre. Pero que no se vuelva un estilo de vida. Práctica es ya un estilo de vida. ¿Cómo echa músculo el que va al gimnasio? Él dice que echa músculo, pero ¿cómo echa músculo? Con la práctica. Ahí está levantando pesas. A los 2-3 años, hermano, usted lo mira. Pero eso le llevó trabajo. Fue disciplinado, practicante de esa disciplina. Cuando alguien practica, se vuelve experto. Y aquí dice que los que practican, los expertos en todas estas obras de la carne, no van a heredar el reino de los cielos. Pregunto, iglesia, ¿cuántos quieren heredar el reino del Señor? Entonces, quiero que usted vea, por favor, algo sumamente importante. Pablo dijo el antecedente de algunos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9.
Mire, quiero que usted vaya porque algunos dirán: ay, hermano, qué fea esa lista de esa gente tan tremenda. Pero resulta que Pablo, ahí en el capítulo 6 de 1 Corintios, saca nuestro antecedente. Bueno, el de algunos. El antecedente es lo que fuimos. Y entonces aquí está un listadito también, 1 Corintios 6, de donde tenemos que aprender a cuidarnos. Porque antes de leer los versos, te voy a decir algo. Lo que fue en el mundo tu práctica de deshonra a Dios y débil, se vuelve la batalla más terrible estando en la nueva economía, en el nuevo reino, en el reino de la luz. Lo voy a repetir: lo que fue tu debilidad y tu práctica en el mundo se vuelve tu campo de batalla más terrible estando en Cristo. ¿Cómo van a tentar a alguien que nunca usó licor? ¿Cómo lo van a tentar aunque le pongan la etiqueta roja, negra, no sé qué, el whisky, lo que sea? Ni fu ni fa, hermano. No, te la regalo, no quiero. Uy, qué amarga es, porque nunca fue su área débil. Ah, pero no podía haber una escoba con falda. ¡Ja! Terrible, hermano, porque barría con ella. Entonces te va a tentar, va a ser tu campo de batalla, lo que fue tu debilidad más acérrima allá afuera. 1 Corintios 6, verso 9. Dice, verso 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y aquí vuelve a ampliar: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los afeminados, esos no estaban en la lista anterior, ni los que se echan con varones. Hay afeminados y hay quienes se echan, se acuestan con varones. Hay gente que es afeminada, parece mujer, siendo su diseño hombre. Tiene que cambiar, tiene que corregir. No es, pero parece. Como dijo alguien, ya no es, pero le quedó el estilito. Como aquel que viene de fuera del país y va allá a San Lucas a comprar un atolito de lote. 20 años viene y entonces le echan atolito y empieza a hacer así. Dice: oh, ¿qué será esto? Oh, ¿qué será esto? No sabes qué es, pero no se te olvidó el meneadito. Entonces algunos tienen meneadito, pero ya no son. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero corrija eso. Yo me acuerdo de alguien hace mucho, pero muchos años. Mira, hermano, le gustaba vestirse así raro, solo rosadito, bien trincadito, bien finito. Le decía: ponete una hebilla de aquellas de hombre, no te sientes así con la pierna rara, ponete así como machito del Señor. Hay que educarle. Es que la carne, hermano, parecía, ya no era. Ahora, si otra sección dice, habla de los afeminados y de los que se echan con varones. Esos son los que tienen una práctica de homosexualismo. Esos son los que deliberada y abiertamente están acostándose con los del mismo sexo. Esto es amplio porque también hay las que se acuestan con mujeres. Sigamos. Solo estoy comentando ese verso, pero ahí está escrito y no lo escribí yo. Ni los que se echan con varones, verso 10, ni los ladrones. Bueno, ni los ladrones, dice. Ni los avaros, que también se traduce idolatría. La avaricia es el amor al dinero, que se traduce también avaro es también un idólatra. Ni los borrachos, ni los maldicientes, pero agrega otro aquí en la lista, ni los estafadores. Hay gente que allá afuera, hermano, su modo operando y era ver a quién bajaba, a quién estafaba, dando cheques que rebotaban, haciendo esto, haciendo trampa. Hermano, eso es una estafa. Y dice aquí, ni los estafadores tampoco.
heredarán el reino de Dios. Ay, qué fea esa lista, va, pastor. Esa gente terrible. Pero mire lo que dice Pablo. Resulta que en el verso 11, como que da el antecedente de algunos. Miren, y esto erais algunos. No mire a nadie, no piense en nadie, pero dice Pablo, esto erais algunos. Ahora, los que estamos conscientes y somos sinceros y somos bíblicos, decimos amén. No para gozarnos, pero ¿de dónde nos sacó el Señor? De la posilga, del mundo. De allí en algo, unos en escala plus, ¿verdad? Otros en la escala inicial eran principiantes, otros ya eran entrenadores de esas prácticas y entrenaban a otros. Pero de alguna manera Pablo dice, y esto erais algunos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en esa lista que están los inmorales, los afeminados, los que se echan con varón, los adúlteros, los borrachos, los hechiceros, etcétera, 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 los ladrones, los maldicientes y los estafadores, dice que éramos algunos de esos. Ahora, ¿sabe qué da la linda esperanza en esto? Cuando dice erais algunos, quiere decir que el Señor ama a esa gente también. Si se arrepiente, Él las perdona, como nos perdonó a algunos, como recibimos gracia a algunos. ¿Alguien está entendiendo? O sea que hay oportunidad de arrepentimiento de esos pecados y de esa práctica. Sí hay arrepentimiento. Por favor. Ahora, te dije, el campo de batalla más fuerte, estando en Cristo, se va a volver el área que fue tu debilidad en el mundo. Si fue un practicante de una situación que ya comentamos, imagínese que viene de una familia que le enseñó a robar, por poner un ejemplo, ¿verdad? Podría ser prostituirse, podría ser homosexualismo, podría ser mentira, podría ser hechicería, lo que sea. Pero hoy estoy poniendo el ejemplo del robo. Le enseñaron a robar de chiquito, lo entrenaban. Eso fue su estilo. Cuando llegó adolescente, tremendo ladrón, tantos ingresos en la cárcel. Ese fue su estilo. Conoce a Cristo, lo perdona el Señor. Cuando viene el Señor, hermano, y de repente ve por ahí una laptop mal parada, ¿qué cree usted que va a ser la tentación para él más fuerte? Él no tuvo problemas con la borrachera, pero sí con el robo. Le ponen la etiqueta roja o negra del whisky, no le interesa, pero ese aparatito es una tentación, hermano. Aplíquelo en todas direcciones. Porque algunos iban detrás de escobas con faldas y otras con trapeadores con pantalones, hermano. ¿Estamos o no? No va a salir ahí. ¿Qué es esto? Bueno, entonces para él va a ser su campo de batalla. No lo llevo, no es mío, no. Nadie me está viendo, no hay cámaras, pero no, soy hijo de Dios. Está batallando. Voy terminando. Hay mucho que hablar de esto, pero estoy poniendo esas bases para llegar a puntos claves. Dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Diga, bendita sangre que me ha limpiado. Dígalo, bendita sangre que me ha limpiado. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Es separados. Santificado significa separado de. ¿Qué más? Ya habéis sido justificados. Hermanos, estábamos destituidos, pero nos justificó el Señor Jesucristo. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lea el verso 12. Todas las cosas me son lícitas. Estoy en 1 Corintios 6, 12.
todas las cosas las puedo hacer, todas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aquí voy. ¿Dónde se requiere templanza? Donde se ha vuelto una tentación o es el campo de batalla más fuerte. Necesitas templanza. No me voy a dejar dominar de ninguno. El dominio propio, la templanza, es tener madurez, criterio. Si fuiste emocionalmente movido siempre, no, tranquilo, no te van a mover las emociones, tienes templanza. Esa es característica de la esencia del Espíritu de Dios que tengo y que tú tienes. Por lo tanto, echas mano, no me dejaré dominar de eso. Las viandas para el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, entre paréntesis, prostituta. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera, prostituta, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Hermano, hay cosas que, miren, batallas y tentaciones, hasta que seamos transformados plenamente, vamos a dejar de tenerlas. Recursos para vencer la tentación y contrarrestar los estamos aprendiendo. Depende de tu práctica disciplinaria de estos recursos, que eches mano de la comunión con Dios, de la vida del Espíritu, de la palabra, de la sabiduría que Él nos da para poder tener victoria en algún área. Pero aquí le voy. Esta situación que estamos viendo acá, este verso dice claramente que se vuelven uno, serán una sola carne. Hay gente que no mide las consecuencias, no mide lo que viene, solo quiere vivir el momento. Te voy a decir algo, hermano, es terrible la consecuencia. Unirse, dejar ser miembro del cuerpo de Cristo y unirlo a alguien que no es. No solamente hay una fusión de cuerpos, sino que también de espíritus, de almas. Hay gente que está atada y hay gente que, mire, no ha dejado el espíritu de ramera, y no hablo de mujeres. No ha podido vencer porque no ha sometido su vida al Espíritu de Dios. Entonces ese varón puede tener hasta espíritu de ramera, porque hay transferencia. Por eso hay que no solo entender de que es para honrar a Dios, sino que no nos conviene. Hay gente que dice, hermano, que está atada a alguien, ya no, pero está atado. ¿Por qué? Porque hubo una fusión. Hay como que ahí en ese acercamiento hubieron almas, pero hubo una fusión de almas, de espíritus y de cuerpos. Un día vamos a dedicarle más a esto. Sigamos. Dice, verso número 16. ¿No sabéis que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella? Los dos serán una sola carne. 17. Pero el que se une al Señor, ¿cuántos se han unido al Señor? Un espíritu es con Él. 18. Huid. No es un asunto de negociar y ver cómo vences. No, huya. ¿De qué? De la fornicación. Porque otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Usted no es suyo, usted le pertenece a alguien que lo compró.